SER Podcast. Horas después de negarlo, la Junta de Andalucía ha tenido que reconocer esta noche que efectivamente hay mujeres que no están pudiendo acceder a las imágenes o a informes médicos de los portales en los que los pacientes pueden consultar habitualmente los resultados de sus pruebas médicas. Esto lo había denunciado a lo largo del día la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA. Han contado que muchas mujeres llevaban toda la semana diciéndoles que les habían desaparecido sus mamografías o que habían cambiado sus informes, que ya no ponía que sus pruebas eran sospechosas, sino probablemente benignas. Eran mujeres que están intentando acceder a sus mamografías, algunas de ellas para llevárselas a otro médico, para que las vean. Bueno, estas mujeres decían, no podemos acceder, no están las mamografías. El nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha llegado a decir esta mañana, bueno, lo ha negado todo y ha llegado a acusar a AMAMA de lanzar infundios y de desprestigiar al sistema público de salud. Bueno, pues esta noche la Junta reconoce que esas imágenes no se puede acceder a ellas y lo achaca a una caída informática puntual. Dicen que es que está entrando mucha gente y que hay errores informáticos. Pero efectivamente, que a las mamografías no se puede acceder. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. La Junta de Andalucía ha tenido que acabar reconociendo lo que decenas de mujeres llevan días contando y lo que hoy escriben en la red social X, muchas de ellas, que no es posible acceder a las imágenes de sus mamografías o a sus informes médicos cuando en otros momentos sí habían tenido acceso a ellos. Lo ha hecho la Consejería de Salud a las 8 de la tarde, cuando horas antes el consejero Antonio Sanz había manifestado que el SAS ni manipula ni destruye pruebas de ninguna de las pacientes afectadas por los retrasos en el programa de cribado del cáncer de mama. Sanz le pedía a la presidenta de AMAMA esta mañana que dejara de desprestigiar a la sanidad andaluza, porque AMAMA ha denunciado en la Fiscalía que muchas afectadas estaban contando que se habían modificado los informes médicos que aparecían en las plataformas de la Junta o que ya no veían sus mamografías. Por favor, deje de lanzar infundios y que deje de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud. Respetamos su decisión de acudir a la Fiscalía, con la que colaboraremos al 100%, en un ejercicio, como siempre, de transparencia total para esclarecer cualquier situación. Pero, insisto, no hay destrucción ni manipulación por parte del Servicio Andaluz de Salud. Infundios que esta tarde han sido ya para la Junta una incidencia informática que impide acceder temporalmente a imágenes e informes. En un comunicado, la Consejería de Salud habla de una caída informática del sistema que es puntual y que en ningún caso supone ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico. Esther Palomera, buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Claudi Pérez, ¿cómo estás? Muy bien. Y Juanma Márquez, muy buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. La anterior consejera de Salud acusó a las mujeres de AMAMA, mujeres con cáncer de mama, las acusó de catastrofistas y de ver el vaso medio vacío. El nuevo consejero de Sanidad las ha acusado hoy de lanzar infundios y de querer desprestigiar a la sanidad andaluza por decir que no estaban encontrando sus mamografías. Y resulta que horas después la propia Junta dice sí, no, es que efectivamente no las están encontrando. Porque hay un problema informático, se está metiendo mucha gente, no las están encontrando. Más allá del resto de consideraciones, y veremos qué hay realmente detrás de la desaparición de estas pruebas a las que estas personas no están pudiendo acceder, es increíble, Marqués, la soberbia con la que está gestionando la Junta este escándalo. Sí, van de error en error. Precisamente mañana hay un debate sobre sanidad en el Parlamento de Andalucía. Un debate que la oposición lleva pidiendo 2 años y ha sido con el cambio en la consejería, al llegar Antonio Sanz, cuando el Partido Popular, que tiene la mayoría absoluta, ha accedido a que se celebre este debate. Vamos a ver, la última denuncia de las mujeres de AMAMA, desde un principio, cuando se ha visto en las redes sociales, algunas de estas mujeres son conocidas en Sevilla e incluso hay muchas mujeres de bastante prestigio en Sevilla porque son profesionales, es decir, no es gente relacionada estrictamente con AMAMA. Y claro, antes de haber dicho esto, de lo que ha dicho Antonio Sanz, tenía que haberse mirado qué es lo que estaba ocurriendo,
porque es cierto, Aymar, que el viernes de la semana pasada... Sin ir más lejos, Marqués, pero sí. Por ejemplo, Clara Grima, que la conocen todos los oyentes, que es una divulgadora científica, matemática, y ella ha escrito hoy: atención, a Mama Sevilla, Salud Andalucía ha eliminado mi mamografía del portal del paciente. Claro, hace unas semanas estaba ahí, sin informar, pero estaban las imágenes. He ido a descargarlas para mostrárselas a un médico privado y ahora no están. Pero no debe preocuparse, dicen. Pues obvio, si Clara Grima hace una denuncia de este tipo, y Clara Grima es una persona bastante conocida en Sevilla, el consejero... Seria, solvente, que esto no se lo va a inventar. No, bastante, vamos, un diamante, digamos. El consejero, antes de acusar a Mama... Claro, pero es que ha dicho algo peor. Ha dicho, ¿qué es lo que ocurre en Sevilla para que la Asociación de Mujeres con Cáncer no haya accedido a reunirse con la Junta de Andalucía o con él, mientras en otras provincias sí han accedido? Con lo cual, lo que estaba intentando establecer es una suerte de acusación velada a cierto interés político por parte de Amama. Yo creo que si Antonio Sanz va por el camino de querer identificar a Amama como un enemigo, se va a equivocar. Se va a equivocar políticamente, porque esta organización ha sido la responsable, junto con esta casa, junto con Radio Sevilla, de haber destapado lo que es la mayor crisis política del gobierno de Juanma Moreno, y que yo recuerde el mayor agujero que se ha producido, agujero en el sentido de error sistémico que yo haya visto en el SAS, ¿no? Con lo cual yo creo que va muy equivocado. Vamos a ver el debate de mañana, pero hombre, yo creo que si hay una lección de estos últimos días que la Junta de Andalucía tenía que haber tomado nota, es un poco la humildad, el reconocer la equivocación, pero el reconocerla de verdad. No vale reconocer la equivocación y no vale ser humilde de modo teatral. Palomera. No, yo soy humilde, sí. No, bueno, pero después el dedo acusador contra Mama, ¿no? Esther. Bueno, yo creo que ciertamente el estreno del consejero Sanz no ha podido ser más desastroso. No solamente por la denuncia de la desaparición de los informes, sino porque hay otra acusación que es tan grave como la anterior, y es la manipulación de algunos informes que hoy también ha denunciado a Mama, para eliminar el término sospechoso o dudoso y sustituirlo por probablemente benigno. Si esto es así, me parece que es de una gravedad extrema, que añade daño no solamente emocional a las mujeres que están pasando por este trance, sino que va a tener sin ninguna duda un coste político en el gobierno de Juanma Moreno, como decía Marqués, porque no estamos hablando de un asunto cualquiera. Primero, es un asunto de especial sensibilidad social, donde han podido fallecer mujeres por un diagnóstico tardío o un diagnóstico que nunca les llegó, sino porque la sanidad pública fue el principal caballo de batalla de Juanma Moreno en las elecciones en las que se enfrentó con Susana Díaz. Porque ciertamente el sistema daba muestras de agotamiento ya en la última etapa socialista. Hubo muchísimas protestas de los profesionales de la sanidad pública y también de los pacientes en la última legislatura de presidencia socialista, y él lo utilizó certeramente en aquella campaña electoral. Hizo una serie de compromisos que a la vista está no ha podido cumplir o no ha querido cumplir, y yo creo que esto va a tener un desgaste que todavía no han medido las encuestas, pero que electoralmente le va a costar un puñado de votos, ¿no? Si esta misma semana conocíamos alguna encuesta que ponía en cuestión que Moreno pudiese repetir la mayoría absoluta, yo creo que esto abunda en esa tendencia, ¿no? Y sobre todo, más allá del coste electoral o político, es la gravedad y el padecimiento de cientos y cientos de mujeres que han sido víctimas de un programa, recordémoslo, que se llamaba Detección Precoz del Cáncer de Mama. Detención precoz. Bueno, fíjate que yo el primer día que saltó esto, que lo destaparon los compañeros de Radio Sevilla, dije además que Juan Manuel Moreno se había distinguido de cómo había afrontado o abordado el asunto, teniendo en cuenta que veníamos del precedente Mazón.
y de la DANA. Y él pidió disculpas inmediatamente, dijo que se iba a poner a gestionar la crisis. Es verdad que faltó a la verdad, destituyó a la consejera tardíamente, pero la destituyó. Es verdad que faltó a la verdad en algunas cuestiones porque en aquella comparecencia, creo que fue a las 8 de la tarde, no sé si fue un martes o un miércoles, dijo que el asunto estaba perimetrado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, cosa que se ha demostrado que es incierta, que se ha extendido por diferentes provincias de Andalucía. Y yo, además, me atrevo a decir que es que no solamente está pasando en esa especialidad, está pasando en muchas especialidades. Sí. El sistema público sanitario en Andalucía está colapsando. Está colapsando, además, hay miles y miles de andaluces que están siendo víctimas de este colapso, en el que la administración es incapaz de darles respuesta a una intervención quirúrgica, a un diagnóstico posterior a una intervención quirúrgica. Hay miles y miles de casos. Y esto yo creo que a ninguna administración le sale gratis, sinceramente. Claudi. Bueno, yo aquí veo, primero hay que esclarecer la responsabilidad política. Aquí hay primero un lo niego todo, ¿no? Como Joaquín Sabina, para luego al cabo de unas horas hablar de infundios cuando antes había hablado de catastrofismo. Entonces hay que dilucidar cuáles son las responsabilidades políticas. Luego están las posibles responsabilidades penales. Ahí veremos la justicia si realmente hay destrucción de pruebas. Hay una privatización por la puerta de atrás de la sanidad. Aquí hablamos siempre políticamente de la Flor de Sánchez. Ahora a ver si quién va a tener Flores Montero, ¿no? Que es médico, ¿no? Es la candidata, la próxima candidata socialista a la Junta de Andalucía, es médico y probablemente utilizará este caballo de batalla. El PP madrileño ya pasó por aquí, por el desmantelamiento de la sanidad pública. Ahora es el epítome del PP moderado, ¿no? Que es Juanma Moreno Bonilla. Hemos visto también la gestión de las danas y los incendios en Valencia y en Castilla y León, y todo eso hace pues que el mapa del poder del PP regional pues ahora mismo esté incendiado, lloviendo, no sé exactamente cómo decirlo, pero con dificultades. Yo creo de verdad, yo no creo que el SAS ni esté en un intento de destruir pruebas, ni siquiera de manipulación de los términos en la mamografía, porque es verdad que hospitales que han funcionado muy bien en esta crisis, como el Reina Sofía de Córdoba, se refieren al grado 3 como lesiones probablemente benignas. Yo creo que es un error un error de soberbia. Y sobre el impacto electoral pasa una cosa. Mira, yo creo que Juanma Moreno ha perdido la mayoría absoluta hace tiempo. Porque realmente la mayoría absoluta de Juanma Moreno, hay 8 diputados que los obtuvo con los restos. Son 35.000 votos. Es posible, de esos 8, suponte que pierda 4. Pues si ya pierde 4, ya ha perdido la mayoría absoluta. Yo creo que el debate que se ha abierto es la salud de los andaluces. Y hay una cosa, mira, en otros asuntos podemos influir los periodistas, los analistas, ver el objeto desde cerca o ver el objeto desde lejos. Pero los usuarios del SAS son todos los andaluces y cada uno de ellos tiene una experiencia personal con el Servicio Andaluz de Salud. De tal modo que podemos decir si se han recortado o no los tiempos de espera. Podemos decir que hemos contratado a 2.000 trabajadores más, que vamos a invertir 2.500 millones de euros más. Pero mientras el grado de satisfacción personal de cada uno de los usuarios sea el que es, la sanidad andaluza no mejorará. Yo hago siempre una prueba. Cojo aquí en Clic Salud, le pido consulta a mi médico de cabecera. Son 7 días. 7 días pues no es una cifra buena. Pero es más. Son 7 días también. No, es más. Hay gente, pero Claudi, pero fíjate, y cuando yo lo digo esto en el periódico, siempre hay un compañero al lado, porque surge alguien y dice, pues a mí me lo dan en 10. O a mí me lo dan en 12. Es verdad que hay otros que se lo dan en 5. Pero lo cierto es que la atención primaria no termina de funcionar. Yo no creo que haya un colapso del Servicio Andaluz de Salud, porque hay otras cosas que sí hace, y hace muy bien, y sigue haciéndola muy bien. Pero sí hay
determinadas especialidades, 2 o 3 especialidades en concreto, y la atención primaria que no termina de funcionar bien. Y después nos hemos encontrado con este problema, que es un problema donde han confluido, por una parte, las demoras por falta de personal en la mamografía, y después, es cierto, con un error, a mi modo de ver, catastrófico por parte del Hospital Virgen del Rocío. En el resto de Andalucía hay demoras con las mamografías, como en otras comunidades autónomas, hay demoras. Pero lo que ha ocurrido en Sevilla es más grave, porque hay una decisión de no comunicar con las mujeres que tengan mamografías no concluyentes. Y ese problema sí está concentrado en Sevilla. Por eso precisamente es AMAMA, que es la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, en Sevilla, la que conoce perfectamente el problema y la que de alguna manera está más combativa con la Junta de Andalucía. Yo creo que no se circunscribe solamente a Sevilla, creo que hay otras provincias. No, demoras hay en todas partes. Vamos, demoras y falta de facultativos. Y falta de te puedo hablar de Almería, que parece que está dejada de la mano de Dios, pero en Almería... No está dejada de la mano de Dios, hay problemas en todas partes. Médicos de la sanidad pública. Pues mira, en Almería hay problemas en las mamografías, en digestivo, en ginecología, en neumología, en radiología. Es decir, municipios de Almería que tienen como hospital de referencia solamente 2, Torrecárdenas o Huercalovera, hay gente esperando primera consulta postquirúrgica de una intervención por un tumor estomacal desde hace 3 meses. 3 meses. Dios mío. Sí, pero 3 meses. Por lo tanto, quiero decir que no podemos circunscribirlo, como dijo el presidente de la Junta, ni a Sevilla, ni a casos episódicos en Córdoba, no. Es que está pasando en todas las especialidades. Vamos a ver, lo que yo trato de decir, Esther, es que el problema concreto del cáncer, del cribado de cáncer de mama, ha tenido su epicentro en Sevilla y en el Hospital Virgen del Rocío. No estoy diciendo el problema que la concreto, sanidad... El problema concreto de la ocultación a las mujeres de que había una primera prueba. Que había una primera prueba en la que era sospechosa, esa parece que no está circunscrito, pero sí el grueso está en el concentrado, de Sevilla. Efectivamente. Vale. Nos entendemos todos. Dejadme que os cuente que el juez le atribuye a la exmilitante socialista Leire Díez una actuación delictiva contra la Fiscalía Anticorrupción y contra la UCO de la Guardia Civil. Esto básicamente lo dice la Fiscalía, pero el juez lo asume. La Fiscalía cree y el juez asume que Leire Díez lideraba un supuesto plan delictivo para desacreditar a las cúpulas de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción y de esa manera terminar anulando y malbaratando, dicen, las investigaciones que afectan a políticos y a empresarios. Por lo tanto, parece que el juez y la Fiscalía no se creen eso de no, es que yo soy solo una periodista que buscaba información para un libro de investigación, esta es la tesis que Leire Díez viene defendiendo desde el primer momento en este circo mediático en el que se ha convertido su figura y su causa. Ella ha insistido desde el principio en que nada de lo que hizo fue por orden del PSOE ni para el PSOE, pero el fiscal Ignacio Estampa dice que ante él sí se presentó como la persona que había puesto el PSOE para saber qué hay detrás de las irregularidades en informes policiales y de los fiscales de anticorrupción. Esto es literal. O esto dice Estampa, que le dijo Leire Díez. Claro, ¿qué hacía un fiscal como Estampa reunido con Leire Díez? Pues según la versión de Estampa, a ellos les junta en su despacho el empresario Luis del Rivero en una reunión de gente que se consideraba damnificada por Villarejo, una reunión en la que teóricamente iba a ir Santos Cerdán, poco más o menos para pedirles perdón en nombre del Estado por lo mal que habían tratado a Estampa. Bueno, total, que dice Estampa que al final Cerdán no aparece en esa reunión y que apareció allí Leire Díez con Pérez Dolcet y que Leire Díez le dijo eso de que ella era la representante del PSOE para estos temas y que le empezaron a hacer preguntas al fiscal Estampa, le intentaron intentaron recabar datos sensibles con los que pudieran perjudicar entre otros, al fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. Todo esto es apestoso. Un fiscal en el despacho de un empresario, con una señora que decía que le enviaba un partido político, todos ahí hablando de investigaciones. El fiscal que ve que le piden datos sensibles a cambio de mejoras en su situación y no se levanta inmediatamente y se va a una comisaría a denunciarlo.
y sabía que aquello no era limpio porque estaba grabando, Stampa lo grabó todo aquello. Esto también es clave. La grabación de aquella reunión que tiene Stampa, que Stampa tiene que entregar a la justicia, que cuando la escuchemos, que la escucharemos, cuando escuchemos esa grabación, el futuro judicial se le puede poner bastante cuesta arriba a Leire Díez si de verdad, como dice Stampa, iba ofreciendo favores en nombre del partido que está en el gobierno a cambio de información perjudicial para fiscales o para altos mandos de la Guardia Civil. Es todo un show y es apestoso. Isabel Vega, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Dice la Fiscalía que Leire Díez mencionaba a las altas instituciones del Estado como tarjeta de visita y el juez lo que ve es que ella lidera una actuación delictiva, continuada y coordinada con terceros como el empresario Javier Pérez Dolcet para conseguir trapos sucios de la UCO y de anticorrupción y poder anular sus investigaciones. Lo hacía prometiendo favores, que es lo que pasó con el fiscal Ignacio Stampa. Ya sabíamos que fue a una reunión con Pérez Dolcet y con ella pensando que se sentaría con Santos Cerdán. Hoy hemos conocido su versión de aquel encuentro que grabó íntegro. Díez excusó la ausencia de Cerdán y se identificó como la persona que ha puesto el PSOE. Dolcet añadió que convocaban a Stampa porque Pedro Sánchez había dado órdenes de limpiar. Y con limpiar se referían a que querían datos contra el fiscal jefe de anticorrupción y contra otro fiscal de esa casa. Precisamente a ese otro fiscal, José Grinda, le llegó un ofrecimiento análogo por escrito. Si a Stampa le regalaban volver a anticorrupción a cambio de datos, a Grinda le brindaban un destino en el extranjero por lo mismo. Tanto Díez como Pérez Dolcet están imputados, entre otras cosas, por el intento de soborno a estos dos fiscales. Declaran el 11 de noviembre. O sea que ahora mismo, Claudi, tenemos a dos fiscales diciendo que esta gente les intentó sobornar para que ellos dieran datos que pudieran perjudicar a la cúpula de la Fiscalía y de la UCO a cambio de mejoras en sus situaciones. Es llamativo esto. Yo creo que, como sugieres tú, pero no terminas de decir, la Fiscalía tiene que dar algunas explicaciones después de esto. Para mí la cuestión fundamental todavía sigue siendo si esta señora es una emisaria, si contaba con el plácet de Ferraz o no. Eso no está demostrado, pero chirría como una de esas sillas que las mueves y chillan como movidas por el pánico, Chirría que la recibiera el jefe de servicios jurídicos del PSOE en Ferraz y chirría que la recibiera Santos Cerdán. Entonces todo huele a podrido en Dinamarca. Sí, bueno, y después habría que apuntar que trabajó en una empresa pública, que fue recolocada en una agencia de comunicación o de relaciones públicas relacionada con un ex alto cargo del Partido Socialista. Es decir, efectivamente yo no creo que fuera una funcionaria del partido tal cual, pero sí que tenía una relación, desde luego, y yo creo que estrecha con Santos Cerdán, y que desde luego husmeaba en todos aquellos casos donde había una participación de uno de los jefes de la UCO en concreto, pues así, porque por eso la conocíamos aquí en Andalucía, porque algunos juicios donde no solo el juicio de los ERE, sino juicios donde había implicados o acusados a alguno de los ex altos cargos de la SEPI, pues esta señora estaba aquí. La verdad, yo creo que efectivamente a mí tampoco me huele muy bien lo de la actuación del fiscal Stampa, pero que Leire Díez tenía un vínculo estrecho con el Partido Socialista, yo creo que no lo puede negar nadie. Ahora, habrá que ver si es solo con Santos Cerdán o si era con la ejecutiva al completo. Palomera. A ver, es que estoy alucinando. A mí la figura de este personaje femenino me tiene absolutamente ojiplática. Porque, a ver, Márquez dice, no, por aquí en el PSOE de Andalucía llegaba y venía. Yo llevo, pues desde el año 2000 haciendo información política del Partido Socialista, información parlamentaria, y he cubierto muchas campañas electorales del Partido Socialista y he viajado mucho y he recorrido muchos territorios y muchas federaciones del Partido Socialista. Y yo a esta señora no la había visto en mi vida, en Ferraz no la había visto en mi vida. Es verdad que ella se fotografiaba con todo bicho viviente, de una federación, de otra, con la esposa del presidente, pero eso no quiere decir nada. Ahora, dicho esto, el fiscal tiene que dar explicaciones, pero mi asombro crece cuando veo a esta señora por los platos de televisión
todavía intentando convencernos, yo no sé de qué. Por los platos, por las radios, por los periódicos y por Pero otras lo partes. que está claro, y aquí, esto ya es información y además obtenida por el propio Santos Cerdán antes de que fuera detenido. Todos los periodistas políticos de esta ciudad hemos preguntado a Santos Cerdán, cuando salió por primera vez el nombre de Leire Díez, quién era esta señora y qué relación tenía con ella, y a la vista de los acontecimientos en este asunto, como en todos los demás, Cerdán nos mintió. Quiero decir, no es creíble que esta señora, que era una militante supuestamente anónima, que empezó en Cantabria, que luego fue a Correos, que luego estuvo en una empresa pública, etcétera, 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 tuviera acceso a Ferraz y que se reuniera nada menos que con el secretario de organización. A mí la versión que en su día me dio Santos Cerdán es que esta señora se presentó en la calle Ferraz ofreciendo información y que Santos Cerdán consideró que esa información al Partido Socialista no le servía para nada. Como muchos de nosotros sabemos, esta señora luego recorrió varias redacciones de periódico ofreciendo información. Había una parte medianamente fiable o bastante fiable que tenía sustancia desde el punto de vista periodístico, y todo lo demás era bazofia. Entonces, claro que tiene que dar explicaciones Santos Cerdán, que no sé dónde las dará, si en Soto del Real o cuando proceda ante el tribunal, ella misma y quienes acompañaron a Santos Cerdán en esas reuniones. Porque todo pinta que efectivamente era una emisaria de Santos Cerdán. Es que algunas veces, vamos a ver, lo del tigre, ¿no? Si ruge como el tigre, tiene colmillo como un tigre y tiene raya como un tigre, pues seguramente es un tigre. Pero claro, yo es que estoy recordando ahora las conversaciones con Cerdán sobre Leire Díez y claro, visto ahora con perspectiva, dices, pues es que mentía como un bellaco también en esto. Mira, esta mujer estuvo aquí en un juicio que hay contra un expresidente de la SEPI, ¿de acuerdo? SEPI. A este hombre, con un despacho en Madrid, fue el que le dejó a Leire Díez el despacho suyo en Madrid para reunirse. Sí, sí. Y este expresidente de la SEPI, cuando salió de la SEPI, ¿sabéis en qué empresa trabajó? En Servinávar. Vamos a ver, no puede ser. Ya es un todos. tigre, pero es un tigre de Bengala. No falta ningún elemento. Hombre, claro, vamos, es que no, de verdad, que no estoy bromeando, es que lo que estoy diciendo es así. No, claro. Trabajó para Servinávar, tuvo una oferta de Servinávar, le presta el piso a Leire Díez, es expresidente de la SEPI. Hombre, por favor. No sé qué grado de compromiso tendría Santos Cerdán con Leire, ni si Leire formaba parte del Partido Socialista hasta la médula, no lo sé, pero desde luego el vínculo está claro. Está clarísimo. Sí, yo estaba haciendo mis cuentas, creo que el PSOE tiene 150.000 o 160.000 afiliados, como una tercera parte se hayan reunido con el secretario de organización. Ese hombre ha tenido mucho trabajo en los últimos tiempos. Mucho trabajo. Hora 25. Aimar Bretos. El gobierno valenciano de Carlos Mazón admite que un año después de la Dana, tiene sin gastar 9 millones de euros procedentes de donaciones de particulares, de ciudadanos particulares que hicieron donaciones para las víctimas de la Dana. Donaciones que se hicieron a una cuenta abierta por la Generalitat Valenciana para aglutinar la enorme oleada de solidaridad que se desató aquellos días después de la tragedia. Abrieron una cuenta, Mazón puso incluso en redes sociales el número de esa cuenta para que la gente hiciera sus donaciones de buena fe. Se recaudaron 12 millones de euros y hoy ha publicado el diario.es que no se sabía nada de qué ha hecho la Generalitat con ese dinero un año después, y el gobierno valenciano ha tenido que salir a admitir que hasta ahora solo han usado 3 millones de esos 12 millones de euros de donaciones que la gente hizo en lo peor de la Dana, confiando obviamente en que le llegara a quien más lo necesitaba en lo peor de la Dana. Se han usado 3 millones de euros, además dentro de un paquete de más ayudas sociales, un paquete de 100 millones, 3 son de estas donaciones. Susana Camarero es la vicepresidenta valenciana. Una parte iba a las ayudas sociales aprobadas la semana pasada, las ayudas destinadas a las familias, en este caso 3.836.000 euros irán destinados a estas ayudas sociales, y el resto, hasta los 12,3 millones de euros, van a aplicarse a futuras ayudas sociales en las que estamos trabajando. El resto pues ya se verá, que queda tiempo. Un año después esto, con las necesidades que provocó la Dana sobre el terreno.
Y un año después dicen que siguen trabajando. La oposición pide explicaciones. José Muñoz es portavoz de los socialistas valencianos en Les Corts. Vamos a reclamar mediante iniciativas parlamentarias al Consell que nos diga en qué se ha dedicado estos 12 millones de euros de las donaciones de todos los españoles, porque queremos saber qué ha hecho el gobierno de Carlos Mazón con este dinero. No nos fiamos un pelo. No nos fiamos un pelo ni de Carlos Mazón ni de los antecedentes del Partido Popular. I Joan Baldoví, Compromís. I jo vull recordar que quan la gent donava diners en els primers moments, donava diners per a que els pogueren arribar les coses més bàsiques a la gent que més ho necessitava. Recuerda que cuando la gente donaba dinero lo hacía para que les llegaran a las víctimas las cosas más básicas y urgentes cuando la gente las necesitaba. Un año después, la inmensa mayoría de ese dinero donado por los ciudadanos está sin destinar a las víctimas. Claudi. Bueno, yo creo que aquí va quedando meridamente claro que Mazón debe ser un enorme cantante de boleros o de zarzuelas, pero es un pésimo presidente de la Generalitat. Este es un pequeño escándalo adicional que se suma a varios, ¿no? Una mala gestión en un asunto tan emocional que ha costado tantísimas vidas, ¿no? Decenas de muertos, pero sobre todo aquí yo creo, para mí lo más importante del día es la enorme contradicción que hay entre la necesidad de recursos que los valencianos, ¿no? que el gobierno valenciano puso sobre la mesa en lo más agudo de la crisis de la DANA, con la incapacidad manifiesta para ejecutar esos fondos, ¿no? Algo que sucedió exactamente igual con los incendios de Castilla y León, pero que en este caso es cada vez más flagrante y que este detalle, ¿no? Ya, en fin, pasa de castaño oscuro. Palomera. Pues yo voy a ser muy rotunda. Yo creo que no les queda un gramo de vergüenza. Así lo digo, como lo siento. O sea, primero, uno lee la información de mi compañera Raquel Ejerique y se pregunta por qué una cuenta a nombre de la Generalitat para recibir donaciones. Primera cuestión, que la Generalitat, a mi compañera, no ha sabido responderle. Segunda cuestión, Raquel indaga, descubre que existe la existencia de esta cuenta, cuenta en una información muy bien construida, que además se trata de donaciones de particulares muy modestas, porque las donaciones van de 5, 10, 15, 20 y hasta 100 euros. Creo que solamente hay una donación de 20.000 euros, lo cual demuestra que quienes más solidarios fueron con los valencianos fueron los particulares, con estas pequeñas aportaciones y no las grandes empresas. Y cuando pregunta sobre la existencia de esa cuenta y por qué no se ha utilizado y se ha repartido el dinero entre la gente que lo necesitaba, recibe silencio administrativo, tanto a las llamadas como a sus mensajes, y solo cuando el diario publica esto, después de haber dado el silencio como respuesta, la Generalitat reconoce que de esos 12 millones, 9 siguen en esa cuenta, que yo todavía me pregunto por qué de la existencia de una cuenta corriente a nombre de la Generalitat. Porque además hay problemas administrativos. A mí esa parte no me parece tan loca. A mí sí me parece loca. A mí sí me parece loca, porque se puede abrir una cuenta a nombre. Se puede abrir una cuenta a nombre. Canalizar de alguna manera la solidaridad. No, hay organizaciones. A mí lo que me parece es que no es mal, que no se use ese dinero, que esté ahí puesto. Bueno, eso por supuesto. Puesto por el ayuntamiento. Eso por supuesto, Aimar. Pero se puede abrir una cuenta corriente a nombre de los afectados, de las organizaciones vecinales, de las organizaciones de afectados, pero no necesariamente a nombre de la Generalitat. Porque es que la Generalitat tiene un presupuesto para ayudar a los afectados de la Entiendo DANA. tus reservas, pero me parece lo de menos de todo esto. Lo grave es que se haya recaudado ese dinero con la solidaridad de todos los españoles y que la Generalitat todavía lo tenga en un cajón o en un banco. Que además la entidad bancaria se ha manifestado absolutamente sorprendida de que ese dinero todavía siga existiendo ahí. Claro. Por tanto, Sí, a mí me parece grave, pero es verdad, yo coincido con Esther, es que no sé cómo una administración pública puede abrir una cuenta corriente y qué plan tendría después para repartirle. Es que es muy difícil, ¿eh? No lo hace el Partido Popular, no lo hace la Unión de Amigos del Pueblo Levantino, lo hace la Generalitat de Valencia. Entonces, me parece complicado. El problema de Mazón es que, claro, es un presidente arrastrado, un presidente prisionero de Vox. Vox lo está utilizando porque sabe que es un tipo débil y puede hacer con él lo que quiera, pero desde luego es una
Y vamos a ver, yo creo que no ha llegado nunca un presidente a estos niveles. O sea, que ahora es que estemos discutiendo de la conveniencia de que Mazón vaya a un funeral de Estado por las víctimas de su propia comunidad, pues ya nos... Que por cierto, yo creo que no va a ir. Sí, va a ir. Bueno, nos podemos apostar un... Bueno, no, yo no soy muy de apuestas. Pero no, vamos, no estoy bromeando, La ley de protocolo obliga a invitarle. Él, si no asiste a ese funeral, es un indigno. Porque después de todo lo que ha hecho, ya esto sería el colofón de la indignidad. No pueden oír. Por lo tanto, yo creo que va a asistir. Pero va a ser terrible, tendrá ¿no? un papel discreto en segunda fila. Quiero decir, está tasado en la ley de protocolo del Estado. ¿Cuál tiene que ser su posición? Está tasado que lo inviten, ¿no? Claro que le van a invitar. No es obligatorio ir. Claro que le van a invitar, pero vamos, es que solo añadiría indignidad a su comportamiento de este último año, ¿no? Pues yo no lo tengo claro. Yo creo que el momento es muy dramático. En todo caso, Marqués, si me permites, yo creo que el listón de la exigencia de responsabilidades ya deberíamos elevarlo un poco, porque ya trasciende al propio Mazón. Si Mazón está ahí, es porque la Dirección Nacional del Partido Popular y su presidente a la cabeza no han hecho su trabajo, no han dado un golpe encima de la mesa y no ha demostrado el más mínimo liderazgo. Bueno, y porque lo mantiene también el partido que torea de salón, que es Vox, que también lo tolera, que se quitaron de en medio, que eran los responsables, los gestores de las emergencias, se fueron antes de la Dana y ahora lo mantiene porque sabe que es un rédito constante. Es un presidente agotado y es un presidente además que entra a capote de todo lo que Vox le ponga, ¿no? Lo último es esto de la discriminación en las estadísticas entre españoles de pura raza y inmigrantes, ¿no? Sí. Pero con perdón, tiene toda la lógica electoral, ¿no? Es un poco cínico esto que digo, pero tiene toda la lógica que Vox haga lo que está haciendo. Claro. Lo que no tiene tanta lógica es que Génova haga lo que está haciendo. O sea, es que no es lo mismo. Claro. No se puede situar en el mismo plano. Electoral, el PP. Dame un segundo, que me voy a París porque mañana reabre el Louvre y el museo ha confirmado esta noche que las 8 joyas que se llevaron los ladrones están valoradas en 88 millones de euros. Esto es solo una cuestión de materiales, pero la parte histórica pesa muchísimo más. Ahí el valor es incalculable. Y el gobierno francés, además, está viviendo ahora un tonto el último dentro de ellos, intentando pasarse la responsabilidad entre departamentos. Francia, Lucía Riera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque dice la ministra de Cultura que es que quizá la culpa no fue de los servicios de seguridad del museo, sino de la seguridad en la vía pública. Porque claro, los ladrones pusieron ahí un montacargas en plena calle y que... Eso es, la ministra de Cultura sigue echando balones fuera. Preguntada por los diputados en la Asamblea Nacional, esta tarde ha defendido las medidas de seguridad del Louvre. Est-ce que les dispositifs de sécurité du musée du Louvre ont été défaillants? Non, ils n'ont pas été défaillants. Rashida Dati ha insistido en que el dispositivo no ha fallado y ha preferido desviar el debate a la vigilancia fuera del edificio, en la vía pública, lo que sería competencia de Interior. También rechaza las dudas que ha suscitado la calidad de las vitrinas donde estaban expuestas las joyas robadas. El Louvre ha dicho que su renovación en 2019 supuso un gran progreso con respecto a la seguridad de las antiguas. La fiscal de París confía en que los ladrones no desmonten y fundan las joyas porque dice no sacarían ni por asomo tanto dinero, pero la suma del botín, como decías, la ha cifrado el museo ya y dice la fiscal que es espectacular. La somme de 88 millones de euros. Alors, cette somme est effectivement extrêmement spectaculaire. 88 millones de euros y aunque el dinero no es comparable, insiste al daño histórico causado por este robo. Y los 4 ladrones, mientras tanto, siguen libres. La fiscal ha dicho que la investigación avanza y suma ya un centenar de agentes, pero todavía no se descarta la colaboración de un equipo externo, ni siquiera la complicidad de alguien del interior del museo. Y no tenía bastante la República Francesa con todo esto que encima hoy la imagen que está en las portadas de todo el planeta es la de su expresidente Nicolas Sarkozy entrando en prisión para cumplir su condena a 5 años de cárcel por buscar dinero libio para financiar ilegalmente la campaña que le llevó al Elíseo en 2007. Además, no es que el proceso de hoy ha sido discreto, ¿no? Sarkozy no se ha escondido, lo de hoy ha sido una cosa deliberadamente mediática. Cientos de simpatizantes han esperado a que Sarkozy saliera de su casa para despedirle a gritos en una concentración convocada por los propios hijos de Sarkozy.
Y ahí Sarkozy ha hecho el paseillo hasta el coche con su mujer Carla Bruni de la mano, saludando a la gente como un mártir. Veremos cuánto tiempo está dentro, porque la defensa de Sarkozy confía en que salga de allí antes de Navidad si prospera el recurso que han presentado pidiendo su libertad condicional. A la espera de ese recurso, unas cuantas semanas entre rejas no se las va a quitar nadie a Sarkozy, que eso sí va a estar totalmente aislado del resto de presos en la celda, en el patio, en el gimnasio, incluso en la biblioteca. Claudil, esta imagen es terrible. Es un poco fan de siècle lo de Francia, ¿no? Se les quema Notre Dame, les roban las joyas del Louvre. 8 primeros ministros en 8 años. Dicen que lo de España es inestabilidad política. 8 primeros ministros en 8 años, y sobre todo esa política francesa que está metida en ha dado grandes ejemplares de grandeur, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Hollande cuando cae en picado en las encuestas porque se sabe que se sale de noche en moto a buscar los croissants para su... luego llega Macron, ¿no? Que llega como filósofo, luego sabemos que es un filósofo de segunda, llega como poeta, luego si ves el poema que le escribe a la Torre Eiffel es para echarse a llorar, luego sabemos que es un banquero de Rothschild, el de compra cuando la sangre corra por las calles, luego eso lo de los 8 ministros en 8 años, ¿no? Y bueno, después de haberse cargado a los partidos de centro izquierda y de centro derecha y de poder dejar como herencia a una mujer que se llama Marine Le Pen. Y luego ya mi preferido siempre ha sido Sarkozy, porque esto no es la primera vez que ocurre, o sea, ya ha tenido más encontronazos con la justicia. Yo, la primera vez que vi a Sarkozy, que escribí sobre Sarkozy, fue en Davos, en medio de la debacle que fue la gran recesión, ya no nos acordemos, pero esa es la crisis de nuestras vidas, ¿no? En medio de esa debacle, este hombre salió en Davos, hizo de una rueda de prensa espectacular en la que prometió la refundación del capitalismo. Entonces, después de eso fue condenado ahí, y ahí Lagarde, que es otro bicho muy especial, también es condenada por lo mismo que Sarkozy, por un caso de corrupción, y después de decirle utilízame en un mensaje que se filtró, el juez no la mete en la cárcel, o al menos la declara culpable, pero no le aplica la pena por su reputación nacional e internacional, después de que se conociera esto de utilízame, y termina en el Banco Central Europeo, ¿no? Y ahora entra en la cárcel por primera vez un expresidente de Francia, ¿no? Acompañado de su mujer Carla Bruni. Yo me acuerdo mucho hoy de ese hit que tuvo Carla Bruni, ¿no? En la que hablaba muchísimo de su amor por Sarkozy. Una preciosidad todo esto. Este fue el líder que inspiró a Ayuso y Aznar, ¿no? No estuvo aquí hace relativamente poco a presentar un libro de memorias en el que se fotografió. Como ministro de Interior ayudó bastante. Y antes, eso iba a decir, antes de eso tiene un pasado muy jugoso como ministro del Interior, uno de esos ministros del Interior durísimos como Valls, ¿no? Que era un socialista de derecha. Es una cosa terrible también. Hablando de libros, sabemos uno de los libros que se ha llevado Sarkozy a su celda. Es El Conde de Montecristo, que es la condena de un inocente, además de una de las fugas más famosas de la literatura francesa. Qué caradura tiene Nicolás Sarkozy. Qué caradura tiene. A mí, sin embargo, me provoca una doble reacción, porque por una parte digo, qué gran país que puede juzgar y condenar a un expresidente, a un ex jefe de Estado, sin que lo indulte el actual por solidaridad ni nada de esto. ¿Estás pensando Estoy pensando en Estados Unidos. ¿En el emérito? En Estados Unidos. ¿En el emérito español? Bueno, no sé. En España metimos en la cárcel a un ex vicepresidente del gobierno. Estoy hablando de Estados Unidos, donde el presidente animó a un golpe de Estado y no solo no fue juzgado, sino que fue elegido otra vez presidente y se ha ido cargando y cepillando a todos los que hicieron una investigación contra él. Estoy hablando de Estados Unidos. Esa es la primera reacción, ¿no? A la segunda, es verdad que feo, ¿no? Que el presidente de la República anduviera pidiéndole favores a un tipo como Muammar el Gaddafi. Es verdad que era antes que de ser presidente, ¿no? Era cuando era ministro de Interior y inició la carrera por el liceo. Y después, claro, lo de Francia es que es verdad que es el enfermo de Europa. Lleva ya tiempo. Bueno, está empatando con Alemania un poco también. No, pero bueno, sí, Claudio, vamos a ver, Alemania no tiene la deuda que tiene Francia, no tiene el déficit que tiene Francia, no tiene la incapacidad para hacer las reformas que Francia necesita y no tiene la crisis constitucional que tiene Francia. Es que no es casual que no dure un primer ministro.
es que tiene una constitución diseñada a imagen y semejanza de un general que fue el general de Gaulle, que no quería nada, no quería saber nada de los partidos políticos, y porque no lo entendía, y porque es verdad que gobernar con partidos políticos es mucho más complejo, y es un modelo que ya no sirve, porque tiene un presidente de la República que lo que está haciendo Macron es no aceptando el resultado de las urnas. Claro, el veredicto de las urnas. Claro, por eso cierto, tampoco. Hablábamos de Estados Unidos. Una adolescente ha demandado allí a los creadores de una aplicación que a través de la inteligencia artificial es capaz de generar imágenes de desnudos hiperrealistas. A ella le pasó. Sus compañeros de clase subieron a esa aplicación una foto suya y con solo 3 clics ese fue el resultado. Ella completamente desnuda en una imagen que era falsa, pero era imposible determinar que era falsa. Manuel Javois, buenas noches. Aimar, ¿cómo estás? Buenas noches. La joven les demanda no solo por todas las secuelas que arrastra desde entonces, sino por el posible uso que puedan estar dando a esas fotos desde la aplicación. ¿Cómo entrenar a la inteligencia artificial? Sí, esto de momento la ley va detrás de la tecnología. Fíjate, hace unos meses la Europol detenía a 25 personas que estaban traficando con pornografía infantil cuyas imágenes eran generadas por la IA. Es decir, los niños no existían, pero sí la cosificación y la sexualización de la infancia. O sea, había un crimen, pero sin víctimas. En esta ocasión sí hay víctimas. Bien, no existe el cuerpo, pero se le pega, ¿no? Se le pone una cara. Y esa operación tecnológica que se hace tiene una carga moral insólita, porque no se está violando una intimidad concreta, sino la propia idea de identidad. Es decir, la inteligencia artificial no está desnudando a una joven, sino que está construyendo, una joven, no una menor de edad, sino que está construyendo un cuerpo que el mundo cree suyo y por lo tanto hace desaparecer las fronteras entre la ficción y la realidad, y la víctima no tiene manera de separarse del engaño. Nadie puede saber si ese cuerpo es suyo o no. Y el consentimiento, y esto es importante, deja de ser una cuestión de acceso al cuerpo y pasa a ser algo más complejo, una cuestión de control de la representación. Es decir, este cambio redefine lo que entendemos por agresión sexual a través de la tecnología. No hay contacto físico, pero sí hay una posesión simbólica, claro, del cuerpo. Lo cual nos deja una pregunta: ¿cómo puede una imagen falsa generar un daño real? Bueno, evidentemente, claro que lo genera. Y el prestigio, además, no sé si social, pero desde luego sí viral, de la imagen sigue siendo bastante mayor que el de la palabra. Un beso, Javois. Un bico, chao. Aquí en España, Sumar eleva el tono contra la ministra de Vivienda del gobierno del que forma parte Sumar. La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha cargado hoy contra Isabel Rodríguez diciendo que a Sumar se le está acabando la paciencia con Isabel Rodríguez. Esto de se nos está acabando la paciencia es como si el futuro político de Rodríguez estuviera en manos de Sumar. Todo esto viene la semana después de que Rodríguez anunciara un teléfono de atención sobre vivienda, el 047, como el artículo de la Constitución que garantiza la vivienda digna, 047, y esta semana ha generado mucho malestar, y lo escuchábamos hace una hora con Lolo Viejo aquí en Hora 25, la campaña de publicidad que ha lanzado el Ministerio y que ironiza con los precios de la vivienda, poniendo a 3 personas mayores compartiendo piso como hacen los jóvenes, contando problemas típicos de la convivencia, pero con personas que llevan 30 años compartiendo piso. Luis, otra vez. 30 años dejándote los calzoncillos en el baño. Esta noche voy a traer a alguien a casa. ¿Me dejáis el salón? Un vídeo en pretendido tono de humor que ha sentado a cuerno quemado a prácticamente todo el mundo que lo ha visto, y también al socio de gobierno, Sumar. A nosotras se nos está acabando la paciencia con Isabel Rodríguez, pero no porque se me acabe a mí o a mi grupo parlamentario, porque se le está acabando a la ciudadanía. Es que no podemos seguir ni un minuto más, después de 2 años de legislatura, con un ministerio que se llama de vivienda, esperando a que se adopten medidas que tengan algún efecto precisamente en los precios de la vivienda. Entonces se nos está acabando la paciencia. Es Verónica Barbero, portavoz de Sumar. Isabel Rodríguez, la ministra, ¿le resta importancia a todo esto? Bueno, es normal, pues tienen que hacer
su trabajo para llamar la atención. Dice, bueno, es normal, ellos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención. Claudia, aquí unos y otros saben que este es el tema en el que muy probablemente se juegan todo. Este es el tema, y la migración, hay un puñado muy reducido de temas en los que son muy importantes. Yo he visto el anuncio y me parece que tal como está el patio es un poco too much, ¿no? Un poco demasiado. Por un lado, me parece que está bien que el Ministerio conciencie a la gente de que está haciendo cosas. Eso es lo que tiene que hacer un ministerio, ¿no? Lo que tiene que hacer un gobierno es que la gente se entere de que el gobierno hace cosas. Pero por otra parte, que eso contrasta con los resultados reales de las políticas de vivienda, que es que las cosas van muy lentas. Y entonces, decirle a la gente con campañas que esto va a ir muy rápido cuando las políticas de vivienda tienen resultado a medio y larguísimo plazo, aquello de Keynes de a largo plazo todos calvos, pues aquí nos vamos a quedar todos bastante calvos, ¿no? Yo entiendo que si tú le metes a la gente la expectativa de que con lo que se está haciendo las cosas van a cambiar rápidamente, pues ahí solo vas a tener malestar, porque las expectativas que no se cumplen provocan malestar. Y sobre todo ya digo que creo que ha hecho cosas el gobierno es clarísimo. Que tiene que concienciar a la gente de que hace cosas, clarísimo también. Pero bueno, es que los resultados no están ahí todavía, ni los vamos a ver en muchísimo tiempo. Con lo cual creo que les falta un poco de sensibilidad para con el cabreo morrocotudo que tienen sobre todo los jóvenes, ¿no? Que tienen que retrasar. En fin, los jóvenes se van de casa, la media son 30 años. Son 10 años más que la media europea. Eso es, siempre hablamos de la dieta mediterránea, ¿no? Yo creo que aquí la dieta española es pésima, ¿no? O sea, pero pésima, ¿no? Pésima para el colesterol de los padres y de los hijos. O sea, gente que se va a los 30 años de casa y ve este vídeo, pues hombre, pues se enfada como una mona, que es lo lógico. Es un error de oportunidad porque, claro, el Ministerio de Vivienda es una de las administraciones competentes, ni siquiera la más importante. Son las comunidades. Con matices. Las comunidades. También, son las comunidades, los ayuntamientos, pero hay un ministerio de vivienda. Sí, pero es un error de oportunidad. Son residuales. Bueno, pues entonces que eliminen el Ministerio de la Vivienda. Digo, pero que es un error de oportunidad. La competencia, que es una opción. Esto es. ¿Vale? Que es una opción. Pero mientras tengan una ministra, pues la ministra tiene que dar. Yo creo sinceramente que a todos los gobiernos de la democracia había que haberle suspendido en materia de vivienda. Eso es así, porque no podemos tener un 2% de vivienda social cuando hay países de la Unión Europea que tienen más de un 20% de vivienda social. Estos deberían de haber sido reprobados todos por esta materia. Esto sin ninguna duda. Yo sinceramente creo que el spot se ha sacado de madre. En este mundo en el que todo se viraliza. El spot no hay por dónde cogerlo, Palomera. Bueno, es tu opinión. La mía, sí, claro. La mía creo que se ha sacado de madre. Quiero decir, creo que a ese spot le falta un añadido cuando habla del artículo 47 y nos ilustra a todos que el artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a la vivienda. Lo que se le olvida decir es que ese mismo artículo habilita a las administraciones a intervenir en aras del interés general en el suelo para facilitar la política de vivienda. Y tendría que decir, para eso está el Ministerio de Vivienda y lo que estamos haciendo. ¿Tú sabes cuántos chavales Palomera de 30 años han visto ese spot y han dicho, ostras, es que puede que esté así? Vale, ¿y tú sabes cuántos adultos de más de 45 y de 50 están ya viviendo en esa situación? Pues eso. Porque esto no es un problema solo de los jóvenes. Pues eso. Esto no es solo un problema de los jóvenes. Bien, yo desde mi punto de vista se ha sacado de madre. Y hacemos un spot a coña con eso. Hombre. No, es que yo no creo que sea un spot de coña. Hombre, un poco no, sí. Yo creo que no es un spot de coña. No. Coge tus calzoncillos, tal, y mis yogures y mis yogures. Hombre, por favor. Sinceramente, no creo que se ha sacado de madre, pero dicho esto, y entiendo que haya disparidad de opiniones y que os parezca una aberración y que haya que decir, como dice Sumar, que se nos está acabando la paciencia con la ministra de Vivienda. Yo sinceramente creo que lo que diga Sumar respecto a la ministra estamos hablando nosotros de nosotros mismos, lo que nos parece a nosotros el anuncio. A ver, Aymar, digo, que os puede parecer que se nos está acabando todos la paciencia con la ministra de Vivienda. Pero a mí lo que me parece es que lo que hay que empezar a decir es que el Gobierno de España y el Ministerio de Vivienda está asumiendo iniciativas en materia de vivienda por la inacción de las comunidades autónomas. ¿O esto no lo recordamos? Pues que lo expliquen en un anuncio y no hagan el mamarracho que han hecho, que es un mamarracho. Como periodistas, un mamarracho tenemos con balcones la a la calle, obligación de contar a la gente quién tiene las competencias en materia de vivienda, quién invierte en vivienda, quién no invierte en vivienda, quién cumple la ley de vivienda. Bueno, pues yo he considerado que hoy es un día
para hacerlo nuevamente. Me parece yo me sumo a Esther, Vamos. pero luego pues me parece que no hay por dónde coger el anuncio, no pasa nada, no se acaba el mundo no se acaba ni con el relator ni con esto. Pero bueno, es un desastre, o sea, de comunicación. Después yo, vamos a ver. Tengo un minuto, Márquez, uno. No, bueno, que los gobiernos son órganos colegiados y Sumar de momento forma parte también del gobierno. ¿Y qué? ¿Está temblando la ministra de Vivienda porque a Sumar se le está acabando la paciencia? Estoy criticando a Sumar. Vale. Estoy criticando a Sumar, que dice que se le está acabando la paciencia 25 veces y está dentro del gobierno. Y siguen ahí. Estoy criticando a Sumar, ¿no? Que me parece un poco de broma, ¿no? Es como si yo aquí me pongo a criticar al Grupo Yoli. Es como si yo digo, se me está acabando la paciencia con Aimar. Pues oye, pues Aimar me dirá, pues chica, vete. ¿No? Pues es lo mismo. Horas después de negarlo, la Junta de Andalucía ha tenido que reconocer esta noche que efectivamente han desaparecido imágenes o informes médicos de los portales en los que los pacientes pueden consultar los resultados de sus pruebas médicas. No se puede acceder a esas pruebas, a esas imágenes. Esto lo había denunciado hoy la Asociación de Mujeres con Cáncer a Mama. Han contado hoy que muchas mujeres llevaban toda la semana diciéndoles que les habían desaparecido sus mamografías o que habían cambiado sus informes, que ya no ponía que sus pruebas eran sospechosas, sino probablemente benignas. Bueno, esto lo estaban denunciando hoy las mujeres con cáncer de mama. Ha salido el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, a negarlo todo y ha llegado a acusar a estas mujeres de lanzar infundios y de desprestigiar el sistema público de salud. Bueno, pues esta noche la Junta admite que esas imágenes no están ahí, no se puede acceder a ellas. Y lo achacan, por ahora al menos, a una caída informática puntual, porque dicen que está intentando entrar mucha gente, muchos accesos y que hay una caída informática puntual. O sea que estas señoras tenían razón. A las que el consejero de Sanidad ha acusado de lanzar infundios, estas señoras tenían razón. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. Más de 7 horas ha tardado la Junta en reconocer lo que muchas mujeres afectadas por los retrasos en los programas de cribado llevan días denunciando, que numerosas mamografías se habían desaparecido de las plataformas en las que los pacientes andaluces pueden acceder a sus pruebas médicas. A Mama se ha ido a la Fiscalía esta mañana a denunciarlo porque entiende que con ello las pacientes no pueden aportar pruebas para las demandas que quieren presentar por esos fallos en el programa de detección precoz. El consejero de Salud, Antonio Sanz, ha dicho a las 2 de la tarde que la Junta ni ha destruido ni ha modificado imágenes o informes médicos y ha pedido a la presidenta de Mama que deje de lanzar infundios. Que por favor deje de lanzar infundios y que deje de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud. Respetamos su decisión de acudir a la Fiscalía, con la que colaboraremos al 100%, en un ejercicio, como siempre, de transparencia total para esclarecer cualquier situación, pero insisto, no hay destrucción ni manipulación por parte del Servicio Andaluz de Salud. Hace una hora la Consejería de Salud ha informado a los medios que han sufrido una caída informática puntual por el altísimo número de accesos a la aplicación ClíSalud, lo que impide acceder a imágenes e informes, una incidencia en la que trabajan para que los usuarios puedan consultar, descargar y acceder a su información médica. El SAS insiste en que en ningún caso esta incidencia informática supone ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, de ningún informe o de ningún historial clínico. Veremos en qué queda esto, qué pasa con esas mamografías, pero desde luego la gestión que está haciendo la Junta de Andalucía sobre este asunto es de una soberbia tremenda, hablando de infundios. En fin, se incorporan a esta hora, a hora 25, los siguientes de Carrusel Deportivo. Manu Carreño, muy buenas. Hola, Aimar. 13 días le ha durado el sueño de Miami a Javier Tebas. Lo anunció a bombo y platillo el día 8 y hoy, día 21, lo ha cancelado. Se cancela el partido de Miami, arrastrando al fútbol español a otro ridículo a nivel global. Enseguida lo contamos todo en el larguero. Ya lo hemos ido contando en Carrusel Deportivo, pero repito, la noticia es que la Liga ha hecho un comunicado porque Releven, la empresa promotora de ese partido, lo ha cancelado definitivamente, así que no habrá Villarreal-Barça en una noche de Champions en la que el Barça ha ganado 6-1 a Olympiacos, el Villarreal ha perdido 0-2 en casa con el City y el Atlético de Madrid ha sido goleado en el Emirates 4-0 ante el Arsenal. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. Adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa casi de verano para
para la tarde en Andalucía, especialmente en el Valle del Guadalquivir y sobre todo en el Mediterráneo. Es aquí donde alcanzaremos los 30 grados en muchas poblaciones. En cambio, en gran parte del interior peninsular, Cantábrico y en Galicia sobre todo, el ambiente será fresco con muchos momentos de nubes y a ratos con lluvia, más persistente en Galicia y el norte de Castilla y León, así como en el occidente asturiano. Y mucha atención al viento. Empezará a soplar con fuerza mañana por la tarde y va a ganar más protagonismo el jueves. Hablamos de una situación de viento que podrá superar o se podrá situar alrededor de los 100 km por hora en gran parte de la mitad norte de la península. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Hoy ha terminado aquí en Barcelona, desde donde les hablamos, hoy ha terminado el World in Progress, la edición de este año del foro que organiza Prisa y en el que reunimos cada año a líderes, intelectuales, autoridades, expertos internacionales para debatir sobre los retos a los que se enfrenta el mundo y Europa en particular. En un minuto vamos a escuchar aquí en Hora 25 a una de las voces más destacadas de esta edición del World in Progress, que es Philippe Lazzarini, el máximo responsable a nivel mundial de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. ¿Qué esperanzas tiene puestas Lazzarini en el alto el fuego? ¿Cómo está su gente en la franja, que lleva 2 años conviviendo con la muerte y con el horror? ¿Se puede reconstruir Gaza? ¿En cuánto tiempo? ¿Con qué manos? Lo escuchamos ahora mismo aquí en Hora 25. Hora 25, con Aimar Bretos. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta edición de The World in Progress. Philippe Lazzarini, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor Lazzarini, ¿tiene esperanzas reales? Es la primera pregunta que nos hacemos todos. ¿Tiene esperanzas reales en la implementación de este alto el fuego en Gaza? La verdadera pregunta es si existe alguna alternativa a la esperanza. Tenemos que creer en este alto el fuego. El alto el fuego ha silenciado las armas y por primera vez en 2 años las personas en Gaza no tienen que preocuparse de morir en cualquier segundo. Por lo tanto, el alto el fuego es un gran alivio. Pero como ya hemos oído, este alto el fuego es el principio de un largo viaje, muy largo, en el que habrá muchos obstáculos por salvar. Yo creo en el alto el fuego si la comunidad internacional realmente está comprometida en implicarse en este viaje hacia una paz duradera. Y para ello se necesita mucha confianza, porque el alto el fuego no es deseado todavía por todas las partes. De hecho, en los últimos 8 días hemos visto que se ha cuestionado, pero lo que hemos visto en la última semana y también en Tel Aviv es la determinación de que se cumpla este alto el fuego y que se llegue a esta paz. ¿Cuáles son las noticias que le llegan de la evolución de la situación allí en Gaza? A través de su equipo, de la gente que está desplegada en la franja, ¿cuáles son las noticias que recibe? You know that Israel occupied more or less half of the Gaza Strip. Ya sabe que Israel ha ocupado más o menos la mitad de la franja de Gaza y la mayor parte de la población está en la otra mitad de la franja. Now, I have to say, my colleague described a population which is deeply under shock, a population. Debo decir que mis colegas han descrito a la población como una población en estado de shock, donde las personas lo han perdido todo. Han perdido a sus familias, a sus seres queridos, han perdido todo lo que habían construido de generación en generación. Estamos hablando de poblaciones destruidas y además en Gaza se están enfrentando ahora al invierno que se aproxima y no tienen a dónde ir. So beyond the question of the recovery, the reconstruction and the long journey to peace, más allá de la cuestión de la reconstrucción y de este largo camino hasta la paz, la preocupación de la población en Gaza se centra en las cuestiones básicas del día a día, de poder sobrevivir al día a día. But already today we hear also people in Gaza saying, we have 700,000
Hoy en día también sabemos que en Gaza hay 700.000 niños que están viviendo en los escombros, que están traumatizados y quieren poder volver a la educación, porque es algo que jamás ha faltado en Palestina, a pesar de haber perdido su tierra, sus casas. Pero la educación siempre ha prevalecido y ha sido el orgullo del pueblo palestino. A la semana del alto el fuego, los padres y madres están pidiendo que sus hijos puedan volver a la escuela. Señor Lazzarini, usted denuncia que la UNRWA ha recibido una campaña, un ataque de desinformación, que les acusan de haber cooperado en connivencia con Hamás. ¿Usted puede garantizar que la UNRWA en ningún caso ha cooperado, ha trabajado en colaboración con Hamás, ni nada de lo que les acusa Israel y otras capitales, empezando por Washington, que les ha congelado la ayuda? So, few things on that. It is true that there have been allegations, there have been also massive disinformation campaign. Quisiera decir dos cosas al respecto. Es cierto que ha habido ciertos comentarios y una campaña de desinformación. Y en enero de 2024 se dijo que los miembros de la UNRWA participaron en la terrible masacre del 7 de octubre. There have been a thorough investigation undertaken by an independent body. Se mencionaron 19 nombres. Se ha llevado a cabo una investigación realizada por una entidad independiente dirigida por el comisionado general y no había información suficiente para confirmar estas acusaciones en mitad de los casos. En Gaza tenemos a miles de miembros de la organización. Nuestra organización ha sido acusada regularmente de tener infiltrados de Hamás, pero también se dijo que toda Gaza era Hamás. Y después hemos visto cómo otras agencias de las Naciones Unidas han sido acusadas de estar infiltradas por Hamás y que periodistas que han sido asesinados hablaban en nombre de Hamás. E incluso en septiembre hubo países que reconocieron el Estado de Palestina y se dijo que estos países apoyaban a Hamás. So this is an argument which has been used constantly to discredit. Por lo tanto, se trata de un argumento utilizado de forma constante para desacreditar todas las voces que no están a favor del discurso del gobierno israelí. But when it comes to UNRWA, the real political objective behind it has been extraordinarily well explained. Pero en el caso de la UNRWA, nuestro objetivo siempre se ha explicado muy bien, porque nosotros tenemos ahora la oportunidad de eliminar una organización que está perpetuando el Estado palestino de refugiados. Y si se elimina la UNRWA, se elimina ese estatus de refugiados. Pero claro, sabemos que hay muchísimos refugiados palestinos porque no ha habido ninguna solución política para los refugiados. El coste humano y de infraestructuras y de todo tipo que estamos viendo en Gaza amenaza con eclipsar lo que estamos viendo en Cisjordania. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando allí con los colonos israelíes? You're right. I mean, not enough attention is paid on the situation. Sí, tiene razón. No se está prestando atención suficiente a la situación en Cisjordania porque toda la atención está enfocada en Gaza. Pero vemos que en Cisjordania se está llevando a cabo una guerra silenciosa. Esta semana, por ejemplo, ha habido más de 70 incidentes con estos colonos y estos asentamientos, incidentes contra la población palestina. En estos momentos es la estación de la cosecha y se está intentando evitar que se pueda llevar a cabo. Vemos que hay una operación militar que se está extendiendo. Hay un gran desplazamiento de la población palestina del norte desde 1967.
and we heard it before by the ambassador and by Minister Álvarez. Y como ya hemos oído en boca del embajador palestino y del ministro Álvarez, vemos que Palestina está sufriendo una grave crisis económica. Además domina el miedo en Cisjordania y esto impide que los ciudadanos puedan viajar de una ciudad a otra. ¿Cuál es su perspectiva, su análisis a medio y largo plazo respecto a la reconstrucción de Gaza? Hay un reto enorme, no solo humanitario, sino de toda índole en Gaza ahora para reconstruirla. ¿Qué cálculos, qué datos maneja, qué perspectivas maneja y qué papel va a jugar ahí la UNRWA, la agencia que usted dirige? There is no doubt that this is a huge challenge. We heard also before that very soon there will be an international conference on the reconstruction. No hay ninguna duda de que es un enorme desafío. Además, sabemos que pronto habrá una conferencia sobre la reconstrucción. Las cifras son colosales. Se habla de 55 millones de metros cúbicos de escombros. Tenemos estimaciones del Banco Mundial de 55.000 millones de dólares y para que se dé la reconstrucción se necesita confianza. So for this to happen, you need trust. You need trust that porque Gaza no quiere recaer en una nueva guerra con Israel. In a new round of war with Israel. And for this, y para evitarlo es necesario consolidar el alto el fuego. Hay que llegar a la siguiente fase con éxito. Hay que resolver cuestiones de seguridad, de la gobernanza de Gaza. Y hay que asegurar que lo que se invierta en Gaza no afecte ni socave la hoja de ruta general para esta zona. El objetivo de nuestra organización es restaurar los servicios públicos. Nosotros invertimos en educación, en salud pública. Y creo que es absolutamente fundamental que tanto las autoridades de Palestina como nuestra organización puedan aunar fuerzas con confianza para poder desarrollar este espacio de seguridad. Señor Lazzarini, ¿cómo está su gente en Gaza, los trabajadores de la UNRWA, que muchos de ellos palestinos, muchos de ellos locales, que han estado conviviendo durante estos 2 años con el horror, con el dolor? ¿Cómo está su gente después de este tiempo anímicamente? Yeah, we have in Gaza currently 12,000 staff. En Gaza en estos momentos contamos con 12.000 miembros de nuestra organización. Nuestros colegas forman parte de la comunidad de Gaza, comparten la misma lucha diaria que la población. En los últimos 2 años están siempre en movimiento. Han visto cómo se han destruido sus casas, cómo han muerto sus seres queridos, cómo se ha ido expandiendo la hambruna. Y nuestro equipo actúa como cuidadores de la población, pero también pasan hambre. Hay miembros de nuestra organización que al trabajar simplemente se desmayaban de hambre. Es decir, como el resto de la población, también se encuentran en estado de shock, sufriendo un gran trauma. Y debemos ocuparnos de ellos para que estén preparados para prestar servicios futuros a la población. Señor Lazzarini, estamos terminando ya y a riesgo de ser localista, querría preguntarle su lectura del papel que ha jugado España ante este conflicto y específicamente también ante la situación, ante la realidad de su agencia, el papel de España.
Spain has played a leading role. Spain has been extraordinarily supportive to the agencies. España ha desempeñado un papel de liderazgo, ha proporcionado un gran apoyo a nuestra organización. Además, ha liderado el camino para el reconocimiento del Estado de Palestina y ha inspirado a otros países a hacerlo. Spain has been with the agency from day one. España, junto a nuestra agencia, ha estado dando apoyo constante, incluso en los peores momentos de nuestra agencia, cuando había esas acusaciones terribles. Cuando otros países retiraron su ayuda, España fue parte de ese grupo de países que jamás perdieron su confianza en nuestra agencia. Es algo que ya hemos escuchado de boca de Su Majestad el Rey y del Ministro de Exteriores. Hemos oído sobre el apoyo que ofrece España a las Naciones Unidas y sus agencias. Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, le agradezco mucho que haya estado esta tarde con nosotros aquí en el foro War in Progress, organizado por el Grupo Prisa. Gracias por asistir y gracias por su trabajo. Muchísimas gracias. 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 Termina así esta segunda jornada de la segunda edición del World in Progress. Joan Jimeno, buenas noches. Buenas noches. Una segunda jornada en la que destaca la defensa férrea del multilateralismo que ha hecho el rey Felipe VI. Seguir creyendo en el mundo multilateral no es una muestra de idealismo wilsoniano, sino ante todo un ejercicio de pragmatismo. Porque cualquier alternativa, sencillamente, es peor. Peor para el conjunto de la comunidad internacional, y, desde luego, peor para nuestra región, para la construcción de la Europa unida, que se levanta sobre esas mismas ideas y sufriría enormemente en un mundo gobernado por las ideas contrarias. Al rey lo ha presentado la vicepresidenta del Grupo Prisa, Pilar Gil, con esta reflexión sobre la situación global. El matemático que en 1972 acuñó el término efecto mariposa puso como ejemplo que el aleteo de una mariposa en Brasil podía provocar un terremoto en Texas. Más de 50 años después, desde Barcelona o desde cualquier ciudad del mundo, desde donde se leen y se escuchan nuestros medios, todos nos hemos sentido afectados por el terremoto que la realidad en Venezuela, en Ucrania y en Oriente Medio ha provocado en nuestras vidas. No son mariposas, son personas cuyo dolor y sufrimiento nos duele a todos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, pide mirar más allá del alto el fuego en Gaza para consolidarlo y caminar hacia los dos estados. Tenemos que abrir un nuevo capítulo para Oriente Medio, un capítulo de esperanza. Estamos al comienzo de un camino todavía muy incierto y nuestro reto ahora no es solo no parar, sino redoblar el paso con lo que hemos venido haciendo en los últimos 2 años. Primero, para consolidar el alto el fuego. Después, para transformarlo en una paz definitiva basada en la solución de 2 estados. Esta vez no podemos conformarnos con el silencio de las armas, con una simple tregua. En la misma línea, el ex embajador de Palestina, Afif Safie, que ha dicho que este acuerdo es un buen comienzo para Gaza porque ha conseguido detener el genocidio, pero que es tan solo eso, un comienzo. Sobre la guerra de Ucrania, el ex viceprimer ministro del gobierno de Zelensky, Dmytro Kuleba, advierte a Europa y dice: The biggest mistake people in Europe can make today is to begin to believe that things like the que el gran error de los ciudadanos europeos sería pensar que lo que le pasa a Ucrania no puede pasar en Europa. Precisamente en Europa es clave la situación política que atraviesa Francia. Preguntado por el presidente del Grupo Prisa, Joseph Ourlian, el ex primer ministro francés, Edouard Philippe, ha apostado por la dimisión de Macron. No hay otra decisión creíble, ha dicho Philippe. Otra de las voces internacionales es la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que ha pedido moderación para la política y ha señalado sus prioridades: seguridad y vivienda. La discusión hoy no está entre si izquierda o derecha. Cuando tú sales a los barrios, y yo que me mantengo en la calle con la gente está pensando es cómo tener estudio para sus hijos, cómo tener buenos servicios públicos, cómo tener seguridad.
cómo poder tener un empleo, cómo poder tener una vivienda. Para mí llegó el momento desde el sentido común. Hay que recuperar la seguridad, tenemos un grave problema de seguridad y eso no es de extremos. Hay que recuperar programas de vivienda y eso no es de extremos. Jornada con muchas voces internacionales y también económicas. Ha tenido especial relevancia la intervención del presidente del Banco Sabadell, Josep Uliu, días después del fracaso de la OPA del BBVA. Estaban convencidos en el Sabadell de que habría una segunda OPA. Lo que no hemos hecho bien en esta OPA quizás sea que en los últimos 3 días estábamos convencidos de que habría una segunda OPA porque pasarían del 30%. Y no pasó. Entonces perdimos el tiempo durante 3 días. Sobre economía, este análisis del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, que asegura que las políticas de Trump han roto con lo establecido en el siglo XX. Efectivamente, estamos ante un conjunto de políticas que rompen de una forma bastante radical y rotunda, yo diría, con lo que ha sido la continuidad de políticas incluso durante todo el siglo XX. De alguna forma, esta forma de bilateralidad y utilización, como bien decías, de instrumentos económicos como palancas de poder, era la forma en la que los países se relacionaban en el siglo XIX y en la segunda parte. A esto se le suma la preocupación de Josep María Coronas, director general de la Fundación La Caixa, sobre la caída de las ayudas al desarrollo. Este es un mundo convulso, como ha dicho usted, en el que nos movemos. Y en este mundo se ha visto como la ayuda al desarrollo, que iba subiendo en el año 2023, ha caído en picado en el año que estamos, con un 7% menos de ayuda al desarrollo. Eso supone, por ejemplo, para la UNESCO, que lo ha dicho en un informe muy reciente, que van a morir muchas personas por falta de ayuda al desarrollo. Y una voz más, la del presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, sobre el vínculo entre el deporte y los derechos humanos. Cuando competimos deportivamente también tenemos la convicción de que tanto desde el club como desde nuestra fundación lo que hacemos es tener un compromiso con los derechos humanos, tener un compromiso con los valores democráticos, especialmente pues, la paz, la tolerancia. Queremos lanzar este tipo de mensajes porque creo que de alguna manera nuestros fans, los culés de todo el mundo, esto lo agradecen. Es una manera de sentirse bien en el Barça. Están todas las intervenciones del Work in Progress en cadenaser.com. Gracias, Jimeno. Pues esto es lo que ha dado así esta segunda edición del WIP, el Work in Progress, está aquí desde Barcelona. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.